Ahí se sumó Nanay. Había empezado a decir un poco que hubo una época, muchísimos años, no solamente una época, donde la forma de practicar y la forma de meterse en temas era a través del silencio. Y la verdad que ha sido una época maravillosa. Se está un poco perdiendo, un poco, tal vez ayornándonos a las personas, a la realidad nuestra de Occidente, donde los tiempos son muy, muy diferentes, las exigencias en cuanto a la inmediatez del resultado es una realidad. Entonces uno ha empezado a empezar a hablar un poco más. Uno de los, eh, creo que esto lo comenté la vez pasada, pero tal vez el santo más importante de India del siglo XX, Ramana Maharaji, que tuve la suerte de poder estar en su ashram hace unos años. Él, durante muchísimos años, su única eh, forma de enseñar era a través del silencio. Él no hablaba. Y era impresionante. Yo no lo conocí personalmente, pero era impresionante como el poder del silencio que él tenía, ¿no? Lejos estamos nosotros de él, pero eh, quisiera para dejar para tal vez la próxima vez o la última vez, nos queda esta sesión y dos más. Tal vez la próxima o la otra, vamos a ver dónde calza mejor y ver el tema del silencio. El silencio es muy, muy, muy poderoso. Y si tuviera que relacionarlo al día de hoy, a la sesión de hoy, nosotros vamos a hacer una práctica tratando de encontrarnos con ese amor incondicional que sugiere la sesión. No lo vamos a hacer charlando, no lo vamos a hacer conversando. Lo vamos a hacer, si lo pudiéramos hacer en silencio, en las posibilidades de acceso a ese diálogo inventado, por decirlo de alguna manera. El silencio es el medio adecuado, sin ninguna duda. Podemos hablar un montón de tiempo, leer, estudiar, y para eso estamos haciendo este proceso, este curso, y seguramente estaremos en la superficie del tema, estaremos en las aproximaciones del tema. Pero bueno, nada, si decimos me siento seguro en mi cuerpo, como hablábamos en la sesión pasada, es una descripción de algo que ya sucedió cuando digo eso. Acaba de suceder, por ahí instantes. Mi percepción de estar seguro en el cuerpo fue hace instantes, pero ya no lo es más cuando lo estoy diciendo. Esa sensación de sentirte seguro en el cuerpo ya dejó de ser en el momento que yo digo me siento seguro en el cuerpo. Estamos hablando de milésimas de segundo. El zen es eso, es tratar de estar en esa milésima de segundo. Pero bueno, estoy hablando de algo que quería hablar más adelante. Estoy queriendo decir que necesitamos hablar, necesitamos el lenguaje, necesitamos expresarnos en nuestra forma de comunicarnos. Y cuando empezás a estudiar o en situaciones más académicas, uno de los conceptos claves para aprender cuando uno está estudiando algo son las keywords. O sea, vos tenés que estudiar un texto, por ejemplo. Y una de las típicas preguntas un profesor te puede ayudar es decir, ¿cuáles son las keywords de lo que estás leyendo o de lo que tenés que estudiar? ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Cuáles son las ideas fuerzas? Eso es una keyword. Léete esto y decime tres keywords. Decime los tres conceptos claves. Si yo tuviera que aplicar a la sesión 8 cuáles son las keywords, sin ninguna duda diría que son el perdón y el amor incondicional. Son los dos temas, los dos super temas que encara esta sesión.
Ahora, queriéndole dar una visión un poquito más contemplativa al tema que tan bien está descrito en la sesión, no tiene casi ni sentido repetir lo que está tan bien descrito. O sea, cuál es el amor incondicional, la necesidad que tenemos de él, la falta de él, la repercusión que tenemos de que hemos recibido de nuestros padres casi inevitablemente un amor no incondicional, un amor condicionado. Muchas veces ha sido condicionado a cosas muy de poco valor, digamos, condicionado al comportamiento. Si te portás bien, te quiero. Si te portás mal, no te quiero. Condicionados a los déficits de nuestros propios padres, a las carencias de nuestros padres. Y por favor, esto no es un reclamo a papá y a mamá que se portaron mal, porque esto es una cadena que andás a ver de dónde viene. O sea, seguramente nuestros padres no tuvieron la oportunidad de brindarnos un amor incondicional como nosotros tampoco lo hemos hecho con nuestros hijos. Tragate ese pavo, pero es la verdad. ¿Y por qué podemos llegar por qué tendríamos que tener el coraje de decirlo para dar vuelta a la historia? Aunque sea otra edad, aunque sea un poco tarde. Y no estoy hablando de hijos, no solo de hijos naturales, hijos, sino eh, personas que son como sí, llame por situaciones de vida, por mi caso, por una adopción que he hecho de un chico maravilloso, o por afectos, o por alumnos, o por personas allegadas. Esa relación filial existe, aunque no quisiéramos a veces que existiera, existe. Y amamos incondicionalmente a esos hijos. Los amo a ustedes. Ustedes me aman a mí incondicionalmente. Epa, trabajemos sobre eso, veamos sobre eso. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber puede haber una posibilidad o de no saber cómo. ¿Cómo amo yo incondicionalmente a alguien? Por supuesto que está el sentimiento, por supuesto que está la emoción y por ahí funciona todo bastante bien. Hay algo afectivo, amoroso hacia una persona, sin duda. Pero medio como que no lo manejamos eso, ¿eh? ¿Está o no está? Yo creo que las posibilidades de amar incondicionalmente son mucho más, in- hay muchas más posibilidades de amar incondicionalmente que la emoción y el sentimiento. Uno viene después del otro, ¿eh? Primero la emoción, después viene algo que se empieza a formar, que es un sentimiento. Pero creo que ahí hasta me animo a decirlo y por eso quiero darle la pata meditativa a estos encuentros, hasta se puede practicar el amor incondicional como una práctica. Hace unos años se puso de moda, ya hace más de 20, lo que es el mindfulness, que es una práctica que antes se hacía sencillamente como consecuencia de una actividad meditativa, como en el Zen, sin duda, era mindfulness total. Y se instrumentó para hacer una práctica. Y hoy hay profesores de mindfulness, en el mundo entero se instauró el mindfulness. Antes no se daba como práctica, era como un efecto colateral de la práctica meditativa. Ahora es una práctica. Ahora se está empezando a tomar como práctica la compasión. ¿Cómo hacemos para ser compasivos? Es una práctica, es una técnica incluso. Bueno, bienvenida sea y ojalá tenga el éxito que tuvo el mindfulness. Ahora yo digo, y esto por ahí es más invento mío, ¿cómo podemos hacer para amar incondicionalmente? ¿Hay alguna técnica? ¿Hay alguna práctica a realizar? Yo creo que sí. No solo creo que sí, sino que además creo, no me animo a decir por experiencia propia porque sería demasiado
orgulloso diciendo eso, porque me falta un montón. La verdad que muchas cosas que puedo estar diciendo son apenas intuiciones, no son cosas que he logrado ni cerca, por favor. Pero quiero decir que sí, que hay una forma de practicar el amor incondicional. ¿Cuál? Hagamos un curso y enseñemos a amar incondicionalmente. Miren, hay dos personas que quisiera nombrar como ejemplo de que le encontraron la vuelta de alguna manera al amor incondicional como por dónde ir sería. Las dos son mujeres, las dos son del siglo XX, las dos son judías. Una es una gran escritora y la otra es una extraordinaria filósofa. Me refiero como escritora a Edith Stein. Y ahora quiero hacer me echar algo antes de hablar de estas dos personas. ¿Por qué estoy hablando de ahora de un amor incondicional como práctica? Porque es la propuesta que tenemos en la octava sesión. ¿Cómo lograr un amor incondicional hacia lo que fuimos o al momento en que no lo vivimos? ¿Cómo lograrlo? Y me pregunto yo y hago una hipótesis. ¿Y si lo lograra? ¿Y si lo lograra a ese niño Patricio en vientre, recién nacido, en su primera etapa, y si lo lograra amar incondicionalmente ahora, a los casi 70, estaría bueno, ¿no? Si le lograra dar ese amor incondicional que no recibió, y por ahí podría la cosa funcionar un poco, mejorar un poco. Sí. Por eso vuelvo a estas dos mujeres extraordinarias del siglo XX, eh, que hicieron sus propuestas. No cronológicamente, porque fue posterior, pero Edith Stein fue, digamos, era judía, nació en la pre-Segunda Guerra. Ella en un momento dejó su religiosidad como judía, tuvo un tiempo largo como atea, y por circunstancias que la explica muy bien, no vienen al caso, se hizo monja carmelita y fue monja carmelita un tiempo. Pero como siguió siendo judía, cayó, fue una víctima más, fue asesinada como una víctima más del holocausto. La agarraron por temas de apellidos genealógicos y la mataron. Pero llegó a escribir un montón. De hecho, el otro día hablábamos con Karin de una señora que conocemos y que hizo una autobiografía de Edith Stein en un pequeño ensayo de 800 hojas de todo lo que escribió sobre Edith Stein. Pero bueno, yo creo que fue muy explotado el tema de que siendo judía se transformó en la Iglesia Católica y fue monja. Eso fue muy, digamos, aprovechado por algunos medios, digamos, para hacerla conocer. Pero ella era una gran escritora. Y el punto que quiero remarcar como posibilidad de práctica de un amor incondicional es lo que ella decía, la necesidad de la empatía. Ahora es un término que conocemos bastante bien, que lo usamos, pero para ella ha sido una punta de lanza hablar de la empatía. En ese momento, Europa, año 1940 al 44, que, que fue muerta, ¿no? ¿Y qué decía ella de la empatía?
decía básicamente que la empatía la podemos practicar a través de dos maneras. Estoy súper resumiendo, ¿eh? A través de siempre es a través de lo físico, a través de la mirada, a través de la vista, a través de los sentidos, a través del oído, a través del escuchar, como segunda gran manera. Decía, para poder acercarse a una persona, para tomar contacto con una persona, eh, empáticamente, hay que mirarla. Hay que mirarla a los ojos. Lo decía claramente, con todas las letras. No, no observarla, mirarla a los ojos. Esto lo desarrolla mucho más, ¿no? Y en segundo lugar, y no menos importante, escucharla. Esas son las dos pilares, según Edith Stein, de la empatía. Ahora, ¿puede ser esto una práctica? Esta lo dejo ya en calidad de pregunta, ¿eh? No lo sé. ¿Puede ser esto una práctica eh, enfocada a nuestro propio interior? ¿Podríamos llegar a mirar al niño o a la niña que fuimos? ¿Podríamos llegar a escuchar al niño o a la niña que fuimos? Yo creo que sí. Acá me meto de vuelta en el área que no me quiero meter ahora, que es el silencio, pero yo creo que sí. Y sé que es un tema áspero, difícil. Creo que la psilocibina con la que hemos practicado algunos de los que estamos acá favorece un montón. Pero lo que quiero decir, ¿puede existir una técnica para ser más autocompasivos, para tener mayor amor incondicional? Mi respuesta es sí. Si yo practico esa mirada, si yo practico esa escucha, puedo llegar a ser por lo menos en ese momento, incondicional. En ese momento. No estamos hablando de contratos de por vida. Si yo te escucho a vos con todo mi cuerpo, vacío de mí mismo, volvemos al silencio si quieren, ¿eh? Volvemos a la meditación. Soy en ese momento incondicional. O sea, no tengo condiciones previas. No tengo a ese niño, para meternos en el contexto del proceso de la presencia, no le pongo condiciones previas. No le pongo, no le pongo ninguna condición. Voy a tratar de verlo como es. El otro día vi una foto en este proceso, la puse acá en el escritorio, acá está, la puse acá, una foto mía de bebé, y la puta madre, tenía una mirada, serio estoy. Pero bueno, trato de verlo como era, sin decirle cómo me hubiera gustado que fuera, sin decirle nada, sino verlo. Bueno, un bebé no, pero si fuera fotos mías menores, podría escuchar lo que dice. Eso es una práctica de amor incondicional. La otra persona que quería nombrar, a traer a colación de este tema, fue, si querés, desde el punto de vista pergaminos, mucho más importante que Edith Stein. Este, fue Simone Weil, otra judía. Nació unos años antes que Edith Stein, o sea, nació o sea, cuando en la Primera Guerra mundial, ella ya era una chica totalmente consciente y sabía lo que quería. Fue una persona muy, muy especial. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una historia muy conocida sobre en la vida de ella que no que comía y le ponía muy poquita azúcar a las cosas que comía. Y ella decía que ponía tan poquita azúcar al té, al café o a la comida, porque era la misma cantidad que los soldados franceses les estaba permitido en el frente de batalla
poner de azúcar. Por eso relaciono la época, ¿no? Con este detalle me la ubico a los 10 años en el año 1914. Eh, Fue también un personaje que escribió mucho más desde el punto de vista filosófico, muy, muy reconocida por autores, filósofos de esa época o posteriores, llámese Albert Camus. Para ellos, eh, Simone Weil fue un súper referente de muchas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Eh, su, su punta de lanza para el contacto con las personas, su punta de lanza para toda su postura filosófica fue la atención. No tenía, y esto fue lo que a mí me maravilló cuando lo conocí, no tenía una presentación, un esquema mental, una estructura de decir, bueno, yo soy, pienso de esta manera, soy, qué sé yo, no sé, y estoy, si querés, era muy metida o iniciadora de una fenomenología, y explicar y bla, 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 como, como casi todos los filósofos lo hacen, para eso están. Ella no, ella decía, no, yo tengo una práctica. Mi práctica es prestar atención. Y, así, y ahora sí, lo ligo directamente con una práctica meditativa, como por lo menos la que yo conozco, que es el Zen. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué decía ella yo presto atención? Para amar. Y eso es lo revolucionario que ella hizo. Ella dice por primera vez que el mayor acto de amor es prestar atención. Claro, ¿por qué la nombro? Porque a veces no sé qué quiere decir amar. Por supuesto que está la emoción, por supuesto que está el sentimiento, pero creo que hay algo mucho más, pero mucho, pero muchísimo más poderoso, si vamos por el lado de la atención. ¿Quién no ha estado en un atardecer? ¿Quién no ha estado eh, en una situación que ha amado? Todos los que estamos acá, con toda seguridad. Con toda seguridad hemos estado en situaciones que hemos amado. Y sí, capaz que lo estamos ahora también, ¿eh? Pero supongamos, encontremos algún episodio en nuestra vida. Y en ese momento, ¿qué era el escenario necesario y suficiente para que ese amor se produzca? La atención. No podemos amar distraídos. La conexión con lo real es a través de la atención. Esa es la práctica que hacemos a la mañana y a la tarde cuando nos sentamos, o por lo menos tratamos de hacer un rato de silencio, un rato de zazen, es prestar atención a lo que está sucediendo. Pero ella decía, era una persona muy particular también, Simone Weil, comunista, a full, en una época que no era tan fácil serlo, activista, y tenía algo más, era mística. Ella apoyaba lo que ella decía, eh, por sus propias experiencias directas. Decía, y bueno, lo repito, ¿no? Pero el más generoso acto de amor es prestar atención. Si así fuera, y esto es constatable, podríamos probar, si le prestáramos atención a lo que fuimos, ¿no sería una práctica de amor prestarle atención a lo que fuimos? En cualquier etapa, ¿eh? Ok, perfecto. De todo lo que podamos retroceder con nuestra memoria. Y si pudiéramos retroceder emocionalmente y prestáramos atención a esa emoción, ¿no sería un acto de amor incondicional a quienes fuimos? La atención nos ubica en lo real.
No hay manera de tomar contacto con la realidad que no sea si no le prestamos atención. No hay manera. Probémoslo. No hay manera de ser empático, y acá lo engancho con Edith Stein, engancho la postura de Simone Weil con Edith Stein. No hay manera de ser empático si no prestamos atención a la otra persona. Es como un puente, la atención, es un puente de conexión. ¿Cómo podría tomar contacto con el sufrimiento del otro o mi propio sufrimiento en su origen si no prestara atención? No sería posible. Entonces, la práctica de la atención termina siendo la práctica de un amor incondicional a quien sea, a nosotros mismos o a los demás y tal vez mucho más. Utilizando palabras de Humberto Maturana, hablaba un poco de lo mismo, con otras palabras, en otro momento, en otra historia, sudamericano, él, Simón Wales, nada que ver culturalmente. Él decía, es la práctica de ver la dignidad del otro, de la otra o de lo otro. Simone Weil fue mucho más directa. Dijo, sí, ok. Si hubieran hablado, me imagino, le hubiera dicho, tenés razón, pero ¿cómo lo haces? Muy lindo lo que decís, pero ¿cómo lo haces? Y ella se hubiera autocontestado, presta atención y lo vas a poder hacer. Otra característica de la atención que podríamos también relacionarnos o llevarnos a una propia práctica de auto amor a lo que fuimos, que es la práctica del proceso de la presencia, es que es desinteresado. No hay interés. Cuando prestamos atención a algo, no hay previamente algo eh, elaborado. Por lo menos nos aleja la atención, nos aleja del deseo de poseer al otro. La atención nos permite ver al otro tal como es. Yo reconozco que hoy me pasa a mí también y nos pasa probablemente a nosotros. Es muy difícil prestar atención, mantener la atención. El otro día me asusté cuando en el teléfono me regalaron un teléfono. El teléfono estaba muy bueno, pero el teléfono dice, cada tanto te dice, estuviste tantas horas mirando el teléfono. Y el otro día me apareció y me asusté. Decía, estuviste 4 horas mirando el teléfono. Probablemente estuve haciendo algo, no lo sé, pero ¿cómo puede ser que haya estado 4 horas mirando el teléfono? ¿Les presté atención? Sí, pero probablemente no. Probablemente fueron imágenes, cosas que van pasando, que no estaba prestando atención activa, al menos, en esas 4 horas. Nada, una cosa que me, que me acuerdo. Cuando uno presta atención en la escucha, es poderosísimo, poderosísimo. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno presta atención en la escucha? Y podemos estar escuchándonos a nosotros mismos, ¿eh? Esto no pretende ser una explicación de una clase de psicología o de coaching o de counseling. No, no, estoy hablando del proceso de la presencia. Estoy hablando de cómo generar presencia. Escuchar con atención es un arma mortal para el ego. Si empiezo a escuchar y empiezo a opinar lo que estoy escuchando, ya no presto tanta atención. Si empiezo a preparar la respuesta de lo que estoy escuchando, ahora, ¿qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué idea original voy a tener?
ahí ya la atención de lo que escucho se está perdiendo. Por eso creo, volviendo al tema de del teléfono y de las redes, esta actitud que también la desarrolla esta mujer, Simone Weil, que después un montón de personas también lo hacen y hay muchas naturalmente, es revolucionaria. Es ir contra el sistema. Y no tiene ningún valor de ir contra el sistema per se, porque sí. No, no. Yo agregaría, además, es generadora de bienestar, es generadora de, hasta me animo a decirlo, de felicidad. Porque no hay contaminantes en ese momento que prestó atención. Y algo mucho más, todavía más sutil, no hay ego, no hay nadie que opina cuando estoy. Por eso es el acto más, menos posesivo que hay. Utilizando una atención en función de una empatía, de mirar a la cara, de mirar el rostro, mirarle el alma en los ojos a la persona, escucharlo. No hay manera de ese momento perfecto que exista si no es con el vaciamiento de uno mismo. En algún momento de los que estamos acá nos ha sucedido, con toda seguridad. Hemos estado enamorados o estamos. Y en ese contacto visual de ese momento es el amor incondicional. Ahora, en este trabajo que estamos haciendo estos 2 meses, es llevarlo a nuestro origen, amarnos a nosotros mismos de forma incondicional. Esa es la propuesta. Claro, podemos encontrar un montón de explicaciones, de situaciones, de cosas que sucedieron como para que eso no haya sucedido y mucho más fácil es victimizarnos y decirle papá, mamá, esto, lo otro. Digamos, papá y mamá me refiero a referentes parentales, ¿no? Podrán haber sido otras personas que no papá y mamá, un hermano, lo que sea. Si esto tuviera cierta lógica, el proceso de la presencia que estamos tratando de entender y practicar, sería una práctica para amar. Sería una práctica, porque la única manera de amar es estando presente, prestando atención, siendo empático, bueno, lo que venimos viendo como posibilidades. Es tan poderosa la atención que es capaz de cambiar nuestras relaciones. Si yo he fallado un montón de veces en mis propias relaciones, es por no prestar atención. Es por pensar en mí mismo, en mi conveniencia, en lo que a mí me conviene de la otra persona, en, en ver qué bueno sería que esta persona fuera así, creo o quiero que esta persona sea de esta manera para mí. Eso no es prestar atención, eso no es ver a la persona tal cual es. Y hasta me animo a decir que ya yendo a lo personal, a la historia de cada uno, a nuestros eh, estados primarios, esa atención en la que nos permite trascender, la que nos permite ser algo más allá de lo que somos. Esto es una experiencia, ¿eh? No tengo posibilidades de explicarlo. Esto es una experiencia.
Las experiencias místicas son experiencias de atención. No son de atención focalizada, no se escucha algo concreto y se piensa, no, 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 pero es, es presencia. Lo místico es presencia, pero es atención. No estoy dormido, no estoy pensando en otra cosa, no estoy diciendo, opinando qué lindo es esto, pero hay una atención plena, hay una presencia plena. ¿Se puede practicar eso? Sí se puede. ¿Me hace acordar de esa frase política? Sí se puede. Se puede. El Zen es una posibilidad, no es la única, ¿eh? Es una posibilidad. El camino del arte, el camino de la creatividad, son caminos súper válidos para esa presencia. Por eso que personas tan pintores o escritores tienen esa capacidad de transmitir la realidad, porque están ahí, porque son parte de esa eh, realidad. ¿Qué es lo que no está en el momento de atención plena o presencia plena? Son casi sinónimos para mí. No, casi no, son sinónimos. Atención plena, presencia plena son sinónimos. ¿Quién, quién no está en ese momento? Yo, Patricio, practicante, veterinario, counselor. Ese no está. Les aseguro que no está, ¿eh? Pero también esto no es una cosa que yo hablo de mí porque es lo único que puedo, de lo único que puedo hablar, pero ¿quién no lo ha vivido? ¿Quién no ha tenido un momento de asombro? En ese momento de asombro no hay una atención plena a lo que está sucediendo, un momento, ya pensé, un atardecer o la sonrisa de un niño, la sonrisa de un hijo. Ese asombro, esa maravilla, no es atención plena, no es presencia plena eso. Ahora, ¿podríamos llevarlo eso a una práctica de hoy, de un niño o niña de 3 4 años que pataleaba porque no la miraban, o hacía cosas para que la miraran? ¿Podríamos prestarle atención plena a ese momento? Es un momento sagrado. Y si somos capaces de implementarla para ver un atardecer, ¿no seremos capaces para implementarla para ver a una Susan de 3 años, de 4, de 5, de 6, de 7? ¿Quién dice que no? Que hay un tiempo que estamos limitados por un tiempo cronológico. Seguro que no, seguro que no. Podemos conectarnos en ese niño o niña con el sufrimiento que ni siquiera ese niño o niña tuvo la posibilidad de nombrar. Fíjense, todos hemos visto. Un chico llora, patalea, está enojado, se enoja, se, se mete para adentro, pero no sabe lo que le pasa. Siente lo que le pasa, pero no sabe lo que le pasa. No tiene ninguna posibilidad de saberlo. No tiene lenguaje, no tiene conceptos, no tiene... eh, Ahora por ahí los tenemos y ahí, si nos enfocamos con nuestros recursos de adultos, podemos llegar a hacer, a cambiar, no es cambiar la historia, porque cambiar la historia suena a algo cronológico, es cambiar el único momento en que vivimos, incluso ese niño, que es en el ahora.
Ese niño sí, cronológicamente vivió hace 50 años en mi casa, sí, en mi caso. Ok, pero está viviendo ahora. ¿Podríamos transmitirle dignidad en casos extremos que no la tuvieron? ¿Podríamos decirle a ese niño o niña, te veo? Ok, no, por ahí tus viejos en su momento no te pudieron ver, andás a ver miles de circunstancias, pero le podríamos decir ahora, te veo. Le podríamos decir ahora, ¿me importás? La atención es el circuito, es la manera, en el budismo es la paramita, sería el término, es la canoa que te lleva a la otra orilla. No es un fin en sí mismo, no es un logro en sí mismo, pero es lo que te lleva a la otra orilla. ¿A qué? A ese amor incondicional, a quien sea. Bueno, ahora estamos en una práctica que enfocamos para atrás, pero bueno, es una parte del día nada más. Después lo puedo aplicar a mis perros. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo amar incondicionalmente prestándole atención? ¿Qué liberación sería para mí poder amar así? Por supuesto que si bien el sentimiento está bueno, está buenísimo, pero aunque no lo venga, es una postura en la vida, es una postura de decir, yo te voy a amar, yo elijo amarte, elijo escucharte. Pero bueno, tengo que hacer un trabajo personal. Elijo reconocerte. Te veo. Lo que decís, Patricito de 2, 3 años, tiene importancia. La atención plena es un momento redentorio. Nos redime, nos sana. Ver el peor momento. No quiero hablar de eso, pero el peor momento de mi vida, si lo veo de esta manera, lo sano. No me lo voy a olvidar nunca, ¿eh? Y todos tenemos nuestros peores momentos. Pero si lo miro con esta atención, decir atención compasiva me parece redundante, porque la atención per se es compasiva. La atención per se genera una escucha compasiva, pero son como redundantes. Una cosa implica la otra, naturalmente. Y ahí es donde ya a nivel relacional, ahí volvería a Simone Weil, que hablaba también de las relaciones, hasta el punto que siendo ya conocida en ámbitos académicos de mucho prestigio, cuelga los botines de la vida académica y se va a trabajar en una fábrica. Y dice, si yo no pongo en práctica lo lo que digo, no tiene ningún valor. Entonces me voy a salir de mi ámbito cómodo y reconocido, donde me cuesta mucho más eh, conectarme con los otros y me voy a trabajar en una fábrica y lo hizo. Bueno, era una persona de armas llevar, ¿eh? Una persona extraordinaria, la verdad. Insistía mucho, y con esto voy como terminando, en la escucha. Eso es la práctica meditativa, es una práctica de atención. ¿A qué le prestamos atención? Ahora ya me meto de lleno en la práctica.
¿A qué le prestamos atención? Sugerencia, prestemos atención a lo que se nos viene presentando en cada instante. Veamos por dónde va nuestra mente. Veamos si la podemos llevar a épocas lejanas y distantes. Y las traemos y las vivimos en el momento. La meditación no es no pensar en nada, ¿eh? Por favor. Eso dejémoslo para los que venden cursos de autoayuda, ¿eh? Es prestarle atención a lo que pensamos. Momento, 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 momento. Perseguir a dónde va esta mente, digamos, prestándole atención. Por ahí, después de muchos años, se empieza a agotar de estar caminando esa mente. Y nos que podemos quedar un poco más en el momento presente. Pero y voy terminando, la presencia no es otra cosa que atención. Y el silencio, lo dejamos para otro momento, es el escenario. Se me ocurre terminar con un ejercicio. Si quieren, me pueden acompañar, se los agradecería. Hay una poesía que a mí me gusta mucho y que las leo y tratémoslo de escuchar antes de terminar con atención. La atención completa, vaciémonos de nosotros mismos, no opinemos si es linda o es fea. Es una poesía de Pablo Neruda que se llama justamente, por eso me gustó y por eso la traje, se llama Acallarse. Dice así: ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio puede interrumpir esta tristeza, este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe que cuando todo parece muerto, luego todo está vivo. Ahora contaría hasta 12. Tú te callas y yo me voy. Che, gracias, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Chao. Saludos. Chao. Gracias.